Bueno, hola a todos, yo soy MP y esto es Presunto Podcast. Yo hoy estaré por primera vez en el micrófono que guía el episodio. Conmigo, Santiago Rivas. Hola, ¿qué tal? Andrés Páramo. Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, salí yo a nuestro amigo Iván del Barrio porque hoy nos hizo un refrigerio en la nueva sección que estamos haciendo que se llama Presuntas Charlas con Invitados Reales. El día de hoy, martes, nos tomamos el día para entrevistar a dos futuras invitadas y Iván preparó unos deliciosos sándwiches para el refrigerio de medio tiempo en esas entrevistas. Eso estuvo muy excelente. Roast beef, sándwiches de roast beef con queso. Bueno, muy bien. Ya saben, el barrio está en la calle 39 con 21 y es uno de los que nos apoya en este podcast. Antes de empezar, recuerden que tenemos una página web, presunto.com, y ahí pueden convertirse en Patreon, pueden apoyar este proyecto, ayudarnos a crecer. También pueden dejar comentarios en Spotify que nos sirven un montón para llegar a nuevas audiencias. Y si usted quiere participar de las comunidades de Presunto, puede hacerse un mecenas y entrar a WhatsApp. Ahí tenemos varios canales por los que conversamos sobre lo que está pasando en los medios y también reaccionamos y armamos de alguna manera colectivamente este episodio. Ahora sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la peor semana del gobierno De la historia. ¡Otra vez! Otra vez. Vamos a hablar del agarrón del Congreso. Vamos a hablar de eso que en medios repitieron una y otra vez. El chiflido, el grito, el manotón en la mesa. Buenas noches y mucha atención. Esta tarde la plenaria del Senado hundió la consulta popular del gobierno del presidente Petro. Tras el conteo de los votos, hubo un fuerte altercado entre Armando Benedetti y el secretario del Senado. El ministro del Interior alegó fraude en el proceso. El funcionario del Senado respondió. María Camila Roa, desde el Congreso. Repitamos la votación. Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repitamos votación. No, repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, está haciendo trampa. 47 votos por el sí. 49 votos por el no. Hay que resolver. Y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda. Efraín Cepeda del Partido Conservador y sus aliados citaron aquí, abrieron el registro, no dieron ni siquiera el tiempo suficiente, le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Y ustedes verán, colombianos, cómo al final no van a respetar sus derechos, van a hundir la reforma laboral como acaban de hundir la consulta popular. Esa es la clase de Congreso que ustedes han elegido. Y yo les digo, la politiquería... El 14 de mayo, con 49 votos por el no y 47 por el sí, la consulta popular del gobierno de Petro quedó hundida en el Congreso. Y este episodio va a tener entonces 4 partes. La primera es, pues, quién gana y quién pierde, qué pasó ahí, por qué terminaron tan agarrados. Ese es el segundo momento, la votación, ese papelucho que vimos en los medios. El tercero son los chats, las denuncias de fraude, la Procuraduría que abre investigaciones y finalmente la nueva consulta popular radicada. Eso es un periplo de una semana en la que han pasado 4 momentos mediáticos que los invito a que revisemos hoy. El primero, ¿qué pasó? Que vieron cómo los medios que están allí con sus lentes granangulares en el Congreso, en ese palco, viendo cómo está sucediendo esta votación de último minuto, cómo los medios llevaron eso a la pantalla, a las columnas, a la prensa. Andrés Páramo. Bueno, yo sí quiero como decir algo aquí que me pareció pues muy diciente del momento que se estaba retratando, y es que realmente yo no entendí muy bien qué era lo que había pasado. Eso me parece, digamos, un hijo de nuestra época, pero me parece grave, ¿no? Como me parece que es grave que uno no sepa exactamente qué fue lo que pasó. Entonces,
inmediatamente apenas se cerró la votación y se supo como primicia. Pues no primicia porque no es primicia, es conocimiento público, pero sí como, atención, se acaba de caer la consulta popular de Gustavo Petro. Yo inmediatamente a través de X empecé a ver dos narrativas totalmente opuestas que eran, hubo fraude, ¿no? Como hubo fraude, sin duda hubo fraude, como no más preguntas, su señoría. Fraude hubo y entonces esto se tiene que apelar y esto va a haber prisión y esto tiene que, ¿no? Como mecanismos legales. Yo creo que de este episodio yo escuché algo que yo creo que de verdad debería incluirse en el himno. Yo no sé cómo se puede hacer eso, como uno incluir una frase en el himno A través nacional. de un proyecto de ley. Sí. Pero, que toca aprobar en el Congreso, entonces está difícil. bueno, de Iniciativa Ciudadana lo paso yo, que acudiré a los recursos legales correspondientes, porque ese día sí que salieron personas a decir que van a acudir a los recursos legales correspondientes. Entonces, la narrativa de fraude... Recursos legales correspondientes, cual centellas fulguran en Junín. Ese día sí que hubo de eso. Y Tiene entonces, 2 estrofas, ya tiene 2 estrofas. añadémosle la mejor y que sea la primera y que sea la que canten en todos los colegios, porque de verdad eso sí ¿Cómo está es? como... Recursos legales. Acudiré a los recursos legales correspondientes. Por favor, entona. Recursos Acudiré. legales correspondientes. Acudiré. A ellos acudiré. Pam, pam, pam. Claro. Gracias. Segundo. Eso es cuando termina el himno. Segundo. Segundo en el acta. Segundo. Me siento en izada de bandera por un momento. Y como que la otra narrativa ganó la democracia, ¿no? Es decir, no hay como un relato de verdad, que no hay un relato tan unificado de, bueno, esto fue exactamente lo que pasó, sino hubo un fraude terrible que se gestó desde la mesa directiva del Congreso, y la otra es como, no, es la democracia actuando, papá, así es como funciona en el Congreso. A mí un poco, yo hice como una respuesta, yo le respondí a Simona Sánchez, que ella decía, yo no sé si es banal o no, ella puso en Twitter, yo no sé si es banal o no, pero algo tan importante no debería decidirse de esa forma, como tan atropellada, con un papel ahí. Entonces yo dije, sí, algo debería, además que las formalidades en los congresos del mundo importan mucho, por eso es que hay leyes orgánicas que lo regulan. Y entonces al mismo tiempo a mí me decían, no, pero es que si usted va a Inglaterra, ya bueno, en Inglaterra es Inglaterra y Colombia es Colombia, ¿sí? Es decir, como que esta cosa que casi se fue a los puños, ¿no? Como este boroló muy bochornoso en el que casi se van a los puños, y Colombia es un país que el político se va a los puños con el otro, y una persona aquí también sale muy airada a la calle a pelear con el que no está de acuerdo con él, ¿no? Los políticos le arreglan y toman whisky. Eso es como una frase muy de la historia de Colombia. Pero lo que yo vi es eso, una instalación de dos narrativas en las que uno no sabe muy bien exactamente qué fue lo que pasó, y también unas posnarrativas. Yo también vi eso. Como esa sí me pareció que se centró en la figura de la congresista Marta Peralta, ¿no? Entonces, del pacto histórico. Entonces, sobre Marta Peralta es que uno solamente tiene que poner Marta Peralta en Google Noticias y salen las siguientes noticias. Marta Peralta no votó la consulta popular por un movimiento calculado de María José Pizarro, aseguró la representante Lina Garrido. Ok, esa es una. Marta Peralta no habría votado por consulta popular porque no le cumplieron con nombramiento. Porque no le cumplieron. Problemas del colon, la excusa de Marta Peralta. Yo vi que, por ejemplo, esta es la versión Néstor Morales. ¿Usted sabe dónde estaba Marta Peralta? ¿Dónde? En el salón de belleza. Si usted hace parte de la bancada del gobierno, que es el caso de la senadora Marta Peralta, ¿qué hay imágenes, Camila, de la senadora Marta Peralta yéndose ayer de la sesión del Congreso? Pero claro, ¿se fue a pie? No, salió en su camioneta. Se fue del Congreso. Y llegó con cambios en el peinado. Por eso el cuento pues es una suposición, porque la vieron montarse en el carro y llegó con un peinado diferente. Entonces, pues me parece que Blanco se fue al peluquero o a donde haya sido, eso no es importante. Se necesitaba el voto de ella, que se proclama petrista mañana, tarde y noche, Felipe, y no votó. ¿Y fue casual o fue deliberado que ella se hubiera ido? No. Es que eso no, sabe que yo... Esa es otra, que estaba en el salón de belleza. Y hay otra. Marta Peralta, obviamente adivinen qué va a hacer. El metaverso de Marta. Sí, o sea, Marta Peralta también va a acudir a los recursos legales correspondientes. Entonces, es eso. Y entonces uno a veces se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Ella dónde estaba realmente?
ella se salió, sí fue ese día al Congreso y se salió. Hay un video que dice, no, sí fue ese día, pidió no estar presente y luego y luego no volvió a la hora de la votación, pero entonces la triquiñuela de la mesa directiva, ¿cuál fue exactamente? Hay muchas preguntas que uno se hace como espectador en 12 horas de la noticia. Eso es lo que yo vi en este episodio. ¿Tú estás de acuerdo, Rivas, con esa narrativa como polarizante? Sí, es decir, creo que esos momentos de estupor lastimosamente son momentos de gran atención por parte de la gente y están siendo aprovechados constantemente por todo tipo de medios, submedios, cuentas, subcuentas, periodistas, semiperiodistas, subperiodistas y metaperiodistas, pues porque ya el título está muy puesto en disputa y creo que en este momento es ocioso decir como, bueno, me voy a poner a ver quién es un influencer, quién es un bodeguero, quién es tal o cual persona, uno más o menos sabe quién es y en qué lado está. No se hicieron esperar los videos de reacción y eso es una ola de desinformación gigante, porque mucho de esto se puede revisar con árbitro, ¿no? Es decir, existe una ley orgánica, la ley quinta del 92 regula cómo funciona el Congreso y es importante conocerla porque mucho de esto es lo que luego resuelve este tipo de disputas. Mal o bien, ¿no? Porque incluso, es decir, que sea legal no quiere decir que sea limpio, que sea lícito no quiere decir que esté bien hecho, que sea una jugada legal no quiere decir que no sea una jugada artera, no quiere decir que no sea una trastada y no quiere decir que no sea una traición al espíritu democrático de los recursos, ¿no? Esto venía claro, es que la ley quinta justo se va a usar es para eso, como es que aquí está, eso se puede. Claro. Chao. Pues es como, pues sí, en fútbol, si un equipo gana dejando en fuera de lugar a los delanteros del equipo rival todo el partido, eso es jugar una mierda de fútbol, pero al mismo tiempo es fútbol, weón. Y se puede ganar así. Y se puede ganar de la manera que uno quiera y las reglas también están hechas para utilizarlas de esa manera, nos guste o no. Muchas veces hemos visto congresistas dañando el quórum, nos ha pasado una y otra vez. Este es un gobierno que está acostumbrado a ser la oposición y tiene o debería tener algo de callo, algo de recorrido, y eso se venía ambientando desde antes con análisis sobre quién gana y quién pierde y cómo se ven las cosas, ¿no? Y entonces creo que ese es el momento en el cual empieza a jugar todo el conocimiento 101 de ciencia política de los medios. Se habla un poco de manera muy buenista, ¿no? Me da la impresión, Rodrigo Primni le da una entrevista muy interesante, no por buenista, menos interesante, a Gloria Cecilia Orozco en la revista Raya, un video podcast en donde hablan sobre quién gana y quién pierde, y pues Rodrigo Primni pide lo que todos pedimos en el fondo de nuestro corazón, salvo la gente que tiene algún interés político en ello, y es que pues si es un mecanismo democrático la consulta popular, se surte ese mecanismo, que la gente decida si quiere votar o no y que las preguntas del gobierno puedan salir, pero obviamente eso no fue la campaña que nosotros vimos, ni es la manera como se abordó desde el comienzo, ¿no? O sea, tuvimos una portada de semana completa llamada Consulta Populista, o sea, de una tomando partido, y tuvimos las mentiras de la consulta popular en el colombiano, y tuvimos un montón de medios que ya se sabe que están jugados. Entonces el terreno mismo desde el relato que se estaba haciendo venía completamente viciado, y esto está viciado por lado y lado, porque por un lado obviamente se hacen análisis de las jugadas de póker, ¿no? Cuando era Santos se hablaba con admiración, salvo que fueran Vicky Dávila, se hablaba con admiración del jugador de póker, ¿no? El jugador de póker, que es Juan Manuel Santos, el ajedrecista de la política, pero cuando es una jugada que busca ser astuta por parte del gobierno Petro, entonces es un caco y es un pillo, ¿no? Y entonces esto que está pasando, entonces existe eso, pero también existe, por supuesto, las acusaciones a priori de todo aquel que vaya a estar en contra de la consulta popular, diciendo que es que están en contra del gobierno y de todo lo que diga, y un poco puede que tengan razón, pero al mismo tiempo, pues para eso se es oposición. Para eso es oposición, para no dejar que el otro gobierno haga nada. Ojalá tuviéramos mejor oposición, pero me parece que hay falta malicia. A medida que avanzan los trámites, me parece que es importante ir avanzando en la malicia, porque la malicia hace una parte fundamental de este relato, y creo que ahí es donde empiezan a jugar, ¿no? Las guerras de matices, que es lo que está contando Páramo, que tiene toda la razón. Es decir, por un lado, la tendencia en X era Peralta, entonces todo el mundo, tanto de izquierda como de derecha, le estaba cayendo encima o defendiendo a Marta Peralta. Salieron los nombres y entonces salieron las consabidas publicaciones de no olvidemos sus caras, estos son los traidores del pueblo, estos son las cosas
que es obviamente un momento político que ya se venía vaticinando, porque bien lo dijo Primni, bien lo dijo La Silla Vacía, bien lo dijo la mayoría de la gente, era como pues el gobierno está buscando ganar si pierde y ganar si gana. Porque es que esa es la narrativa que cogió por el mango Petro, como acuérdense de los nombres. Y los nombres no solo los sacan influencers y congresistas, sino los nombres los sacan medios. O sea, hay un fortín de clics. La República lo saca, es decir, no es... Pues incluso para celebrarlos, porque un periódico, ya no me acuerdo quién fue, ¿no? Le hizo una biografía a los congresistas que habían bajado la reforma laboral, a la salud, una de las reformas en la comisión séptima del Senado, y como estos son los senadores, ¿no? Que es un poco lo mismo, pero al revés, como están ensalzándolos, haciéndoles unas biografías como venida desde abajo, todas las penurias de su vida las transformó gracias a su incursión en la política. Y ese tipo de relatos como de personas que van a ser pintadas como un héroe, se le están cantando a su congregación. Y eso pues es el panorama miserable de estos medios que son como iglesias que le hablan exactamente a sus feligreses y nada más. Y en esa conversación, pues obviamente ya empiezan a surgir poco a poco todos los matices. Entonces, los sospechosos de siempre, La Silla Vacía, empieza a salir el detector de mentiras, que ya sabemos que es sesgado, pero tienen buenos argumentos de por qué el papelito no es un problema y por qué la ley quinta sí permite que se cierre la votación pasados 3 minutos, que de nuevo es una trastada, ¿no? Es una mala jugada que le hace Efraín Cepeda a un procedimiento que debería darse con un protocolo, como bien lo dice Páramo, mucho más limpio, mucho más transparente, mucho más de cara a la gente, pero no es así, ¿no? Sale la audiocolumna de María Jimena Duzán diciendo todas las maneras en las cuales la embarró el gobierno. Y me parece que a las que pone Páramo se suma una nueva línea de relato, que es una línea de relato ya vieja, ¿no? Que de hecho nos ha acompañado en este podcast desde hace lo que lleva el gobierno Petro, y es Benedetti, ¿no? Y es cómo a Benedetti se lo ha convertido en un villano indefendible, porque lo es, ¿no? Quienes antes lo querían y lo ensalzaban como un compañero del partido de la U, como un ex-uribista, ex-santista, ex lo que se necesitaraísta, ahora lo condenan como un tráfuga, petrista, izquierdista, adicto, alcohólico, maltratador, que tiene sus denuncias muy bien fundamentadas. Desde la izquierda se lo señaló como un problema y como un pasivo en las ecuaciones del gobierno, y sin embargo el gobierno Petro se la juega por él, pero permite o coge un flanco muy poderoso de lo que se supone es el Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior, y se lo entrega como una carnada a todos los medios que pueden hacer y deshacer lo que se les dé la gana con el personaje de Benedetti. Más allá de lo que yo pienso de Benedetti, que no me gusta y que no me parece que debiera estar ahí, lo cogen y lo convierten en carne de cañón sin darse cuenta de que eso mismo le da combustible a los políticos que obviamente leen los medios, que obviamente utilizan a los medios para decir, pues yo cómo voy a trabajar con este indefendible. Entonces, partidos de derecha que quieren bloquear, o partidos de derecha como la U, que se suponía que estaban con el gobierno y pueden empezar a bloquear, o liberales que en algún punto estaban partidos por la mitad, pero que tienen mayorías en contra del gobierno, pueden empezar a argumentar que Benedetti es una figura indefendible y que no le van a trabajar a ese man, y eso no es culpa de nadie más que del gobierno Petro, pero eso se teje en las narrativas, eso se teje en el relato que se quiere hacer. Entonces uno ve a medios como RTBC ignorando y omitiendo todas las denuncias que tiene encima este señor, el carácter de villano que ha cogido en todos los otros medios, y uno solamente siente que está viendo el lado del lobo. Entonces tengan razón, sean más equilibrados, sean una oposición informativa. La desconexión de cada medio de lo que es el relato completo o el diálogo completo, la conversación más compleja acerca de este tema, se ve reflejado en este tipo de líneas argumentales, y es ahí donde vemos, ¿no?, al Benedetti emputado, que le va a pegar, la foto, ¿no?, de María José Pizarro trancándolo, y entonces el man pidiendo que se repita la votación y saliendo a apelar, y entonces después la renuncia de la ministra de Justicia, porque entonces como Benedetti es indefendible empiezan a caerse las cosas, la injerencia de este tipo, la presunta injerencia de este tipo en el Ministerio de Justicia, la renuncia que después dice Petro que fue él el que echó a la ministra, y vuelve a quedar otra vez el gobierno tratando de hacer y deshacer las líneas de narrativa que ellos mismos abren con sus decisiones de cálculo político, ¿no? Y todo esto también ya venía ambientado desde antes, porque cuando entró Benedetti todo el mundo empieza a hablar
que sí y que no, ¿no? Y me parece que ahí es donde falla un relato carente de malicia. Entonces, por ejemplo, La silla vacía, yo oí una entrevista de Juanita León muy interesante en Atemporal, un video podcast que pueden oír, hablando sobre cómo ella enfoca el trato con los presidentes, y ella dice que trata a todo el mundo por igual, y a mí me parece que eso en principio está bien, pero al mismo tiempo me parece que carecer de malicia a la hora de leer el acontecer político también es un error, ¿no? Como pecar de la inocencia que viene con esa asepsia que yo tanto les he criticado en La silla vacía, pues viene con cosas como, no, pues le abrieron la reforma laboral otra vez, es como, ay marica, ¿en serio? O sea, en serio esa es la lectura que se va a hacer, ¿no? Y ahí es donde entra y ahí es donde quiero conectar con las posnarrativas, porque empieza todo el siguiente trámite del Congreso que se abre precisamente con la reapertura de la reforma laboral, que se supone que es lo que tumba la consulta popular, y que después sale y tiene como protagonista a Angélica Lozano, a quien la derecha no quiere, a quien la izquierda no quiere, pero que trabaja un poco con todo el mundo dependiendo de qué le convenga, y que salió a hablar sobre cómo ella sí de verdad juraba y comía mocos que iba a defender la reforma laboral, y pues en esas estamos, ¿no? Pues María Jimena Duzán, en el podcast que mencionas, habla o abre una pregunta sobre la oposición, si es que está más juiciosa, porque había sido algo muy difícil de cubrir y de narrar desde que empezó el gobierno. Eso no era como un mini monstruo que tenía muchas cabezas y terminaba como diluyéndose en cada agarrón, o si hay un gobierno cada vez más desconfigurado, cada vez más despelotado, ¿no? Si es una fuerza de ambas, y esa paradoja también la retoma Los huevos revueltos de La silla vacía cuando plantean, porque tienen a la persona que cubre el Congreso, que estuvo allí en ese palco en primera fila, casi que comiendo palomitas mientras esto sucedía, dice, pues se revive la reforma laboral y se hunde la consulta popular como un mecanismo, porque haber cambiado el orden de cómo iba a pasar, pues fue una estrategia premeditada que al final cambió la proyección. Se esperaban más o menos 50 votos, no solamente a Peralta le están sacando el pendiente, se esperaban 50 votos y solo se obtuvieron 47. Pero claro, ahí 2, 3 cambian la balanza por completo. Yo creo que hay intentos de ser pedagógicos en los medios, es decir, de explicarle a la gente cómo es que esto debería haber sucedido y cuáles eran las fuerzas que estaban disputándose. Incluso en la República hicieron un gráfico con todos los partidos para entender cómo votaron, ¿no? Que es como un ejercicio muy recurrente en las elecciones ejecutivas, pero que creo que es interesante cuando se hace para lo legislativo, entender cómo es que se aprueban o no y cómo es que se juega a la democracia en un recinto como ese. Pero cerrado este primer momento, quiero que nos vayamos al papel, porque el papel ha sido exprimido por todos los medios, es también protagonista, ¿no? Creo que un primer titular fue eso, la foto de Benedetti salido de sus casillas, Pizarro, ¿no? Efraín Cepeda, todo esto en pleno, ¿no? Como en esas gestualidades de la rabia. Pero el segundo protagonista de las imágenes mediáticas es un papel. ¿Qué opinamos del papel, de la foto del papel? Hay 2 objetos que se convirtieron en protagonistas, un papel y un celular de nuevo y un chat. Andrés Páramo. Bueno, primero yo quisiera de verdad mandar mis felicitaciones a esos fotógrafos que estuvieron en el Congreso, porque nos tomaron unas fotos de verdad que el momento ameritaba una de esas fotos tipo cuadro, casi, ¿no? Es como estos cuadros en donde todo el mundo sale un poquito atiborrando el espacio y son una mezcla de cuerpos y en fin, digamos como que al final de eso salió el papel. A mí me parece que más allá del papel y como que es como la narrativa que quieren instalar sobre el papel, ¿no? Es decir, como tal y como entonces se dice que hubo un fraude y que hubo como una serie de jugaditas o lo que sea para impedir que la reforma saliera. A mí me parece que la fetichización del papel está muy chistosa, porque entonces cuando salen los medios de comunicación nuevamente con el papel dicen, ¿cuál fraude si aquí está este papel? Entonces hay gente que se pregunta, pero o sea, como, mejor dicho, esto se vuelve también como una cuestión de veracidad del periodismo, ¿no? Es decir, como, y casi que es como veracidad no solo periodística, sino incluso jurídica, como que la gente se pregunta, o pues judicial, más que jurídica, como que la gente se hizo preguntas como tipo,
las que se haría un juez de la República ante una prueba como esa, como ¿esto qué prueba? ¿Sí? Como este papel que está aquí exactamente qué es lo que prueba, porque el papel ¿cuál veracidad tiene? Si este papel, ¿quién lo firma? ¿Quién lo autentica? ¿Uno cómo sabe que era el papel que se intentó robar Benedetti? Etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente salen como versiones del papel, que eso a mí también me gusta mucho, que eso es ya como un cisma, ¿no? Como un cisma, como si se tratara de un pasaje bíblico. Entonces, pero no es sobre no es sobre el contenido, sino es sobre lo que prueba. Entonces hay como el relato de, no, pero a ver, ¿el papel salió de un blog que estaba argollado o salió de un blog que no estaba argollado? Cocido. Cocido, sí. Y uno es como, juepucha, esto está llegando a unos niveles impresionantes. Yo creo que... En un recinto stop en el que hay muchas cámaras. Cámaras, que sí. están grabando, no solo los periodistas, hay cámaras allí, hay celulares grabando que nos podemos ver en esas fotos, en esos cuadros que tú nombrabas. Entonces, yo creo que hay, digamos, como que el periodismo se ha tenido más bien como una versión, como a una versión de los hechos en las que, perdón, como una versión de los hechos que se pudieron contemplar, ¿sí? Como que los periodistas como que más analizan el tema, digamos, de una forma, con esa asepsia que está diciendo Rivas, dicen como, no, pues el papel es el papel y punto, ¿sí? Es decir, el papel es el papel, pero lo que les molesta realmente es como el ambiente que genera esto. Yo creo que hay unos periodistas que están viendo de verdad como un ambiente un poquito atiborrado ya, como una olla que está medio ebulliendo y que no le están poniendo el cuchillo para que el vapor salga totalmente. Y entonces ellos ven eso y dicen, bueno, un momentico, calmémonos, porfa, porque calmémonos. María Jimena Duzán yo creo que está dentro de esa camada. María Jimena Duzán analiza pues las cosas y ella incluso dice, la oposición logró jugar mejor sus cartas y la oposición no podía quedar como una negadora de derechos. Yo creo que ahí también está mucho en juego eso. O sea, ese papel que está ahí con esos garabatos del presidente, pues del presidente del Congreso, quiero decir, es muy diciente de eso porque están diciendo, mucha gente está como bajo la narrativa de estos se están yendo en contra de los derechos laborales, eso no es tan popular, pues, o sea, por más de que defiendan las empresas y bla, 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 no es tan popular si es contra los derechos ciudadanos como que se quieren garantizar y se quieren ampliar, ¿no? Y yo creo que aparte pues de la imagen del papel, a mí sí me queda, y de la imagen escandalosa pues de la congresista María José Pizarro frenando a Benedetti, la otra imagen que a mí me parece un poco peor, la verdad, una imagen un poco más grotesca que esa, es de la oposición celebrando, ¿sí? Sobre todo Efraín Peda celebrando, que esa sí la rescata El Espectador en su editorial inmediata, o sea, El Espectador en los editoriales lo que suele hacer es hacer como una recopilación de los hechos noticiosos a los que se va a referir, ¿no? Y lo primero que dice es la salida de Efraín Cepeda, presidente del Senado, entre aplausos y vítores de la oposición, fue una imagen muy elocuente de lo que ocurrió en la sesión donde se hundió la consulta popular presentada por el gobierno. Entonces ellos creen que no se violó la ley, ¿no? Es decir, lo que yo decía, ¿no? Hay como digamos que estos medios de comunicación de tradición o bueno, digamos como que quieren exaltar como algunas otras cosas que no sea si hubo fraude, sin duda. No, ellos dicen, parece indicar que no se violó la ley, pero las jugaditas fueron evidentes para cualquier observador de este espectáculo bochornoso en el que se convirtió la plenaria del Senado. Dice después, en ese contexto era apenas natural. Es que ni siquiera dicen como... no dicen como que Petro radicalizó su discurso de la nada, no, era apenas natural que el presidente de la República radicalizara su discurso y llamara a las calles. Yo creo que esa otra imagen es gigantesca, como Miguel Polo Polo, ¿no? Que él dice que él es empresario, yo no sé de dónde sacan eso. O sea, congresistas que viven de un salario que el Estado les paga. María Fernanda Cabal, el mismo Miguel Uribe, dicen que son empresarios. Yo no sé de dónde sacan ese cuento, pero ellos mismos yo creo que se lo creen, pues. Celebrando esto, claro, están celebrando obviamente también, y volvemos como a la fetichización del papelito y todo esto, están celebrando es la jugada en realidad, ¿no? Como la jugadita. Y estos medios sí son avisoran muy bien una posible ebullición social grave y dicen, no, calmémonos por favor,
ahí está la reforma. Yo creo que estos medios, además, como el editorial del Espectador y María Jimena Duzán, están en concordancia con algunas voces políticas que han llamado también a la calma, que no solamente son pues liberales como Humberto de la Calle, sino del mismo pacto histórico como Roy Barreras. En el café de hoy también hacen un buen recuento, sin que sea celebratorio frente a la derrota del gobierno, ni tampoco polarizante al punto de entregar una narrativa en la que solo hay villanos y hay unos héroes que salieron abrazados y entonces ganó la democracia, ¿no? Creo que se quedan en los grises. Pero volvamos entonces a mí me parece la foto, en al el chat. café de la mañana del Tiempo sí existe un sesgo. Yo sé que existe una forma de hacerlo que es hábil, obviamente, y que es, pues, es consuetudinario, pues es la costumbre que tiene el Tiempo de cómo narrar las cosas, pero siento que se habla como si fuera un partido de fútbol en donde quien gana recibe igual loas, ¿no? Como se habla un poco de un partido que ganó un equipo por el que uno no iba, pero que uno ya no tiene nada más que hacer sino reconocer como esa victoria. O que lo narró Maturana. Sí, exacto. Me parece que existe un evidente sesgo, pero son un poco más elegantes en no salir celebrando, ¿no? Porque, de nuevo, pues eso que hace Páramo es exactamente lo que debieran estar haciendo los medios, como que hace Cepeda celebrando. Porque incluso, es decir, a mí la oposición celebrando, pues me parece un horror, pero al mismo tiempo la oposición me parece un horror. Entonces, ¿quién soy yo para decirlo? Es decir, yo también tengo que ser consciente de cuál es mi punto y mi sesgo, pero de esa misma manera uno debería exigirle a Efraín Cepeda que como presidente del Senado sea consciente de la posición que ocupa. Vea esta frase del editorial del Espectador, segundo párrafo, es que de verdad me impresiona es eso, como incisivos no como en los hechos, no en narrar los hechos, sino en ir de una a lo que deberían ser los hechos. Y dice, el deber del presidente del Senado no era hundir la consulta popular. Tampoco lo era la del secretario de la plenaria, Diego González. Sí, o sea, de una, como a la Pepa, ¿no? Pues no, esa no es la labor de un presidente del Senado, por más de que sea la oposición, ¿no? Como... Sí, no los llamaron. Y cierra ese párrafo diciendo, no estaríamos en los discursos tan extremistas que hemos visto en los últimos días si el Congreso se hubiera tomado en serio la necesidad de mostrar transparencia y apertura al diálogo. Porque yo creo que ese es un recinto para eso, es decir, el Congreso debe ser dialogante y mostrar los procesos de manera transparente. Ese es el ejercicio democrático que se hace ahí, no la opacidad, no ese papel y no a puerta cerrada. Por eso los medios pueden entrar, ¿no? Por eso es un lugar público. Yo me quedo con lo que dice la editorial del Espectador al final, y es que si hay algo que celebrar, a pesar de todo lo bochornoso del episodio, que es un adjetivo que hemos usado varias veces, es que se han presentado recursos correspondientes, como dice el himno. Ya les digo cómo dice el himno de la República. Legales, correspondientes, que se han presentado, pero más allá del chiste es que hay acciones de tutela, hay una apelación que puso María José Pizarro, ya lo que el Espectador llama el anuncio de una nueva consulta popular es una realidad, es decir, ya fue radicada la nueva consulta popular, lo que muestra que ahí está la Constitución y ahí están las normas necesarias para enfrentar lo que llaman los medios el choque de poderes. Que es algo que es previsible también en democracia. Es que creo que mucho de esto viene ambientado por una serie de lentes y, de nuevo, pues cuando yo empiezo el episodio diciendo que vamos a hablar de la peor semana del gobierno Petro, es que de verdad esto se viene ambientando, entonces va a ser la derrota más dura. No, pues espérense ahora que la consulta popular tiene preguntas de la reforma a la salud en la que ni siquiera la izquierda está de acuerdo, ¿no? Entonces, el asunto es, a mí me parece que sí está fallando, y esto, pucha, lo hemos dicho muchas veces, pero pues no sobra una más, demostrando que incluso cuando se mira, ¿no?, con cuidado lo técnico, incluso cuando se mira el flujo del poder con ecuanimidad, no mirar a la gente o no pensar incluso en gente hipotética, incluso en multitudes de paja, es un error. Es decir, pensar en un gobierno popular que ha sacado gente a la calle más o menos según la ocasión, mal o bien, que se pelea y que se acerca y vuelve y se distancia de la gente, como pasa con todos los gobiernos, pero un gobierno que venía con una vocación popular, que tiene
en su cabeza un presidente que tiene una retórica populista de toda la vida, que siempre lo ha hecho de esa manera, que está utilizando tropos de la izquierda porque es una persona de izquierda, aunque realmente no es una persona de izquierda, pues un tipo que enarbola o utiliza discursos izquierdistas, pues al menos obligaría a mirar a ese pueblo que es sujeto y objeto de los discursos del presidente y de las retóricas que se están utilizando. Y creo que en eso es donde fallan los medios y creo que es ahí donde acierta el espectador. Al menos el espectador está pensando en un país, no en ese país en el que hablan los medios tradicionales, del cual el Tiempo no habla. El Tiempo no habla de eso, el Tiempo habla de los políticos, ¿no? Y creo que la diferencia, y es un matiz que me pueden controvertir porque es una intuición que nace de mi lectura del editorial del Espectador versus el Café de la Mañana del Tiempo. Me parece que las posiciones son muy distintas y que el acierto del Espectador en ese sentido es leer a la gente. El desacierto de un medio como Semana, para variar, es tratar de manipular a la gente, es tratar de tomar la posición contraria al gobernante populista y erigirse también en una especie de liderazgo de la oposición, que como ya lo hemos dicho varias veces cuando estaba la candidata Vicky Dávila dirigiendo Semana, pues era la fractura de una oposición que no tenía unos liderazgos claros y que no tenía un posicionamiento popular claro. Y creo que esa fractura es la que no se está viendo, no se está mirando a la gente, no se le está preguntando a la gente, sino se está dando por hecho que eventualmente, si logran desarticular cualquier esfuerzo o desarticular cualquier narrativa favorable a futuras candidaturas, la gente simplemente se va a ver sin otra opción que votar por, no sé, Vargas Lleras, ¿no? Y creo que esa omitibilidad o esa capacidad de eludir a la gente, incluso si de verdad se trata de una hipótesis, incluso si de verdad se trata de una especie de hombre o de muchísimos hombres de paja, es un error que se está cometiendo porque no se está teniendo en cuenta una conversación que igual está haciendo que las cosas escalen cada vez más rápido. Se ve, o sea, yo entiendo que uno como individuo, por razones de salud mental, no debería leer los comentarios que recibe en YouTube, ni los comentarios que recibe en Instagram, ni ponerle atención a los comentarios negativos, que son muchísimos que uno recibe en Twitter. Pucha, ¿qué importa? ¿No? Es decir, en ese sentido uno puede saltárselos, pero un medio no. Un medio no puede comportarse como una persona, un medio no puede comportarse como un influencer y decirse, no te preocupes, Andrés Mompotes, tú estás bien, todos los están equivocados, son todos los demás, amigo, ni siquiera Andrés Mompotes, CM del Tiempo. Hay que poner atención, es decir, hay que poner atención a la conversación y documentar esa conversación. Es algo en lo que nosotros estamos en mora en un país en donde se supone que la conversación es tan fluida, en donde de hecho lo es, un país tan radial, un país que tiene una vida tan rica en Twitter con respecto a muchos otros países donde Twitter no es ni mierda, ¿no? En donde en este país todo el mundo del presidente para abajo está dialogando y sacando detectores de mentiras y haciendo comentarios, mentándose la madre, pero todo el día metido en Twitter. Es raro que no se documente la conversación pública con algo más de rigor o al menos con algo más de la perspectiva y la distancia que se le está pidiendo a la gente de cara a algo que no se le ha terminado de explicar, porque el hecho de que la gente siga sin entender cómo funciona la ley quinta, pues obviamente nos habla de una institución que actúa de espaldas a las personas, sea lo que sea que hagan. Cuando legislan, entre comillas, en favor del pueblo, también lo hacen a espaldas del pueblo. Cuando legislan en contra del pueblo, lo hacen a espaldas del pueblo. La gente no sabe qué es lo que se dice ahí, la gente no sabe bien cuál es el reglamento. Es muy fácil llamar fraude cualquier cosa, es muy fácil soliviantar los ánimos, es muy fácil crear enemigos y es muy fácil hacerse enemigo del pueblo y al mismo tiempo es muy fácil dejar que todo pase y que cuando lleguen las elecciones parlamentarias ganen los mismos 30 hijueputas porque son las personas que tienen maquinarias y es un problema sistémico que nunca se termina de documentar porque es un problema que se considera parte del juego que también están jugando los medios, que no están viendo a la gente, sino están participando de un juego de equipos de fútbol que es la política representativa ajena a la gente que tenemos en Colombia. Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca. ¿Nos traicionó y de qué manera? Pregúntale al presidente. Esto es lo que dice el WhatsApp de Armando. Esto es lo que dice el WhatsApp de Armando Benedetti, ministro del Interior, que estaba allí en ese recinto, vestido de negro en un traje, protagonizando tal vez una de cada 2 o 3 fotos que hay sobre esa noche en los medios. El contacto al que se lo manda
dice ministro de Hacienda. Y volvemos a un debate que ya hemos tratado aquí y es el de la privacidad, el de este tipo de información que está en la pantalla de su celular, pero que es registrada. Rivas hablaba del registro de la información, es registrada por un fotógrafo desde uno de estos balcones del Congreso. Es una historia repetida, pareciera ya que o realmente están tan atareados que no se ponen a pensar si los medios les están viendo o lo hacen premeditadamente para que les tomen la foto, porque no han comprado el filtro protector que venden en San Victorino, mate, ni idea, ¿no? Grandes preguntas. ¿Para cuáles respuestas, Andrés Parón? Bueno, no. Yo, pues, sinceramente creo que Benedetti, de verdad, no capa escándalo de este gobierno, no capa escándalo. O sea, hay escándalo del gobierno, Armando Benedetti va a estar ahí metido. Esa es una idea que yo le oía a Carlos Cortés en sus charlas con Charlie, pero yo no me acuerdo ya ni siquiera de qué tema. O a Gustavo Petro, también podría decirlo. Como que yo no me acuerdo ni siquiera de qué tema estaba hablando Carlos Cortés, porque es que Benedetti ha estado en muchos escándalos de este gobierno, pero él sí dijo ahí en su momento, eso sería hace 2, 3 semanas, un mes máximo, dijo: Armando Benedetti no capa escándalo en el gobierno de Petro. Y eso es verdad, digamos, eso se volvió ya regla. Claro, pero venía de mártir, ¿no? Venía de un mártir que acaba de entrar al gobierno, matoneado un poco por sus colegas, pero él optó por ser el mártir que reconocía una adicción, que reconocía sus errores, que pasó una ronda de medios grande donde hizo lo que mucha gente espera que haga el presidente, ¿no? Que es mostrarse adicto, arrepentido y reconocerlo, ¿no? Verbalizarlo. Pero ahora ya pasamos otra vez al lobo sí, al lobo del Congreso, que está muy bravo, que se sale de los chiros y que es el político que sabemos que es. Sí, él hizo una ronda de medios de esto, como de la redención, pero digamos como que los medios de verdad le juegan a dos bandas a eso, o sea, lo entrevistamos, pues digamos que la chiva del salón de belleza supuesto de Peralta se la dijo Néstor a Armando Benedetti, ¿sí? Nada más ni nada menos que en entrevista con Armando Benedetti. Sí, los medios le juegan a todas las bandas con un personaje como estos, es igual es el ministro del Interior de todas formas. Yo siento, o sea, a ver, yo defendí la foto del espectador del Alto Turmequé con el chat con Catherine Miranda como para una sección tipo Alto Turmequé, ¿no? Es decir, para una sección un poco de chismes políticos y chismes de pasillo, pues estaba como el celular de Benedetti en un recinto. Es que no solamente es público, yo no creo que, digamos, la foto sea la misma, o sea, no creo que la foto pueda ser tenida en cuenta de la misma forma si Benedetti está recogiendo a un nieto en el andén de un colegio, ¿sí? Es decir, y que le tomen la foto desde lejos, pero si está en el Congreso, que es el escenario además donde él trabaja, porque el Ministerio del Interior tiene que asegurar esa relación con el Congreso y Armando Benedetti lo ha hecho a su manera. Realmente yo estoy de acuerdo con María Jimena Duzán, que él siempre llegó a ese recinto muy soberbio diciendo: esto ya se aprobó, muchachos. Eso le respondía a la prensa. Esto ya, los votos, ¿qué? Los votos ya están. Ya está listo, yo ya he hecho toda la tarea. Entonces yo defendí con Catherine Miranda que, al igual que Fidel Cano decía, no se pusiera en la portada del periódico, sino en una sección chiquita. Yo defiendo que se saque una foto de Armando Benedetti, del celular de Armando Benedetti. No recuerdo cuál fue el medio que votó la primicia, pero eso tiene, digamos, una marca de agua, etcétera, con información que tiene que ver además con la forma del gobierno, ¿sí? Es decir, como con las consecuencias que va a tener algún tema que se está discutiendo, con la forma en que el gobierno va a apoyar o a dejar de apoyar alguna cosa, algún proyecto, a alguna gobernación, sí, es decir, como... Y yo creo que eso sí tiene absolutamente todo que ver con estructura institucional, la forma en la que se ejerce el poder y la forma en la que un periodismo logra fiscalizar el poder. No es nuevo, eso sí yo quiero pues ser muy enfático en que tanto como Petro cree que él es el primero en todo, yo creo que la oposición cree que esto también es lo primero en todo, y yo creo que también las personas que están en el gobierno creen que alguna fiscalización que se hace en contra del gobierno es la primera vez que pasa, y no es verdad. O sea, en la época de Uribe también se sacaban muchas fotos de chats en esa época del BlackBerry, además, ¿no? Dame tu PIN, yo tengo tu PIN, ya tengo tu PIN. Y esos eran escándalos de talla nacional. Yo me acuerdo unas que hizo Gabriela Ponte que están ahí, digamos, y que están ahí para el histórico de la forma en la que estos, además, esos todavía...
Porque es que yo también creo eso. Ellos saben que los periodistas están ahí con esos super lentes mirando a ver qué pescan. Pues hace pocos meses Benedetti había estado en otra noticia Sí, porque no similar, capa escándalo. porque él no capa escándalo. Él también podría estar en el himno nacional. Acabamos con un comentario breve sobre la nueva consulta popular radicada. ¿Qué dicen los medios? Gobierno acudió a todos los recursos legales correspondientes, a todos acudiré. Sí. Con el ministro Benedetti. Entonces, Benedetti en agonía, sus cabellos arranque de su amor en átomos volando. En átomos volando. Entonces, pusieron una foto tipo banda part del ministro de Salud, presidente encargado durante los periplos internacionales de Gustavo Petro, y el ministro Benedetti y Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, que estaban radicando la nueva consulta popular. Y pues bueno, ahí volvemos, me parece a mí que volvemos a lo que volvíamos siempre que había una peor semana de Petro, ¿no? Y era que las cosas como que se reordenaban después del caos, todo el mundo quedaba con los tobillos doliéndole de las patadas que había dado y recibido, la gente con las espinillas moradas, ¿no? De haberse pegado, un par de personas se partieron un codo, otra persona le totearon un labio, pero otra vez tienen que pararse y jugar el segundo tiempo, o el tercero, o el cuarto, o el 50º, o en el que sea que estemos, y empieza entonces otra vez la ronda y las especulaciones. ¿Será que esta consulta sí se la van a pasar, o será que está haciendo todo para pasar una consulta popular por decreto? Y entonces, si la va a pasar por decreto, la va a pasar con las preguntas de la reforma a la salud, que es las que está pasando en este momento. Entonces ya hay hilos del exministro de Comercio Restrepo, entonces diciendo que todo eso que está diciendo él no solamente es populista, como si eso no fuera una forma de hacer política, que de nuevo eso es un vicio que hay que quitarse, ¿no? La idea de que es de mejor familia no ser populista cuando básicamente todo el mundo es populista en Colombia, porque en un país con tanto pobre pues no hay un poco de otra, ¿no? Que todo depende de qué tan solapada es la promesa que uno haga, ¿no? Y quién la cumple, ¿no? Como si la promesa se manda a cumplir con un manzanillo, entonces es tecnócrata, pero si la va a cumplir directamente el Ejecutivo, pues entonces es populista, y eso pues es una medida que me parece un poco boba de lo que si no es, pero el discurso pues es populista. Entonces se hace otra vez la cavilación de si esto es o no, si ya estaba en la Constitución o garantizado, si el modelo de la ley 100, entonces no, y volvemos a una discusión que tendremos que abordar tarde o temprano, en la que yo creo que no hay un solo medio que haya dado derecho en todos los golpes asestados, ¿no? Y es la reforma a la salud, porque es el tema más complicado, y ahí vienen otras cavilaciones que seguramente darán en otro debate, otra plenaria del Senado, en donde van a tratar, supongo yo, de hacer lo mismo, pero no van a poder revivir la reforma a la salud porque es una reforma muy polémica. Entonces tal vez lo único que quede sea el escenario en donde se le pide a la gente todo lo que Rodrigo Primi pide que no se haga, y es que salga básicamente Uribe a pedir que no vayan a votar, como le pasó a él también con las reformas que quiso hacer en un plebiscito de 23 puntos, al que la gente, incluyéndome, no le salimos a votar, ¿no? Y esto todo con, insisto yo, el barranco, ¿no? Ese acantilado en el que se asoma una horda de personas que nadie sabe cuántas son, que están a esto de incendiar el país, ¿no? Y el temor de el estallido social 2.0 y de si esto va a volver, y todas las retóricas encendidas muy violentas por muchos lados, todo el racismo contra los indígenas que empieza otra vez a surgir, todo lo que empieza a pasar, por ejemplo, en las retóricas acerca de lo que pasa en la ciudad de Cali, que fue epicentro del 2021, y esas cavilaciones, pues de nuevo nos tocará esperar a que ocurran y dejar que otra vez baje el humo y el polvero y la gente se esté doliendo de sus heridas para ver qué fue lo que se contó sobre lo que pase, lo que sea que pase o que permita el doctor Efraín Cepeda que pase en el recinto del Congreso. Sí, esa yo creo que es la última, me parece, que es el efecto de rebote. Una de las cosas que ha planteado Gustavo Petro como presidente es como el tema insistente de la huelga y del paro en contra. Yo creo que él dice lo que dice, digamos como que algunos lo interpretan, pero él dice lo que dice. Él no solo dice castiguemos con los votos a los senadores, sino dice un montón de discurso más. A mí me parece que lo que está haciendo Petro es jugarle a la indignación popular, y eso digamos como que tiene un inicio pero no tiene un final. Pero lo que sí me parece grave es la deslegitimación por vía
de un discurso tan violento de una marcha que todavía no ha sucedido, ¿sí? Es decir, los mecanismos democráticos y todos los recursos legales están ahí. Disponibles. Sí, es decir, ajá. Y el Congreso pues no se ha cerrado y entonces va a suceder y la Procuraduría abrió investigación a Benedetti y a otros por el espectáculo, etcétera. Pero sí me parece peligrosísimo, digamos, como que la marcha posible, eventual, las 5 personas que han salido a hacer estas reuniones, no son 5 personas, pero digo, como no ha sido, digamos, masivo todavía, ya se ha catalogado como un acto de traición al Estado y se asocia con la guerrilla. Hay líderes de opinión muy lustrosos que dicen, no, pero pues es que esto parece una guerrilla ahora y el estallido social 2.0 y entonces van a romper todo otra vez porque son criminales. Yo creo que aquí no aguantan, de verdad, que la gente diga, pues no me parece. Sí, aquí no nos aguanta. La élite de este país y sus esbirros ahí que se creen élite y no lo son, dicen, no, pero esta gentuza, ¿qué es lo que está pensando? Se quieren rebelar otra vez y pues hijo de puta. Hay a la vez voces que siempre han sido cacofónicas al interior del pacto histórico, pero que empiezan a salir, ¿no? Y el pacto tiene esa cualidad que a mí me parece humana, demasiado humana, de tener voces que más parecen enemigos y enemigas del proyecto, de lo que pueden ser parte de él o aupadores, ¿no? En su momento fue Isabel Zuleta, radicando ella sola con un papel con una sola firma, la suya propia, un proyecto para que reeligieran a Petro. Ni Gustavo Bolívar lo quiere ver reelegido. Y ahora es Alfredo Saade, el pastor cristiano que nada tenía que hacer en un comienzo del pacto histórico. Yo tampoco estoy en el pacto histórico, que me importa, pero ahí estaba, ¿no? Es una voz antiabortera, muy conservadora, muy goda, pero al mismo tiempo muy dada al populismo y a la infatuación popular, y salió a decir, y ya es titular en algunos medios, que le dijo al presidente Petro en Barranquilla que debería cerrar el Congreso. Entonces vuelve la burra al trigo de tener estas discusiones que se vuelven, ¿no? Cascajo, ¿no? Es una especie de metralla que genera el mismo proyecto político del presidente, que se consigue un montón de gente indefendible, presentable, para que le defienda cosas, porque se supone que uno solamente puede gobernar con cacos, y esa decisión de Petro, ¿no? Esa decisión de Petro de tener gente indefendible a su lado siempre, hace que sea muy difícil contar un cuento bien contado, porque o la gente que está a favor sale directamente a defender a personas como Alfredo Saade, o la oposición hace lo que siempre hace, es decretar que todo es malo, ahora con herramientas de sobra para salir a denunciar que existe una retórica antidemocrática por parte del gobierno, y eso se le va a ir en contra encima a Petro. Es decir, el relato ya se empieza otra vez a tejer. Pero de nuevo, no mirar a las personas, no mirar lo que pasa en las decisiones de la gente, decretar que la gente es estúpida, que los indígenas son unos vendidos, que solamente marchan al gobierno, que son borregos, como dijo Gustavo Gómez, que toda la gente que viene a la minga es pagada y todos son abusadores y todos son malas personas y todos son personas que no tienen ningún tipo de agencia política propia, ni agenda propia, ni una voluntad. Pues es el discurso de siempre, y vamos a ver. Entonces, en la medida en que los medios sigan participando de esa contienda política, acogiendo de buen grado y con los brazos abiertos ese tipo de retóricas, ese tipo de narrativas, pues vamos a seguir viendo una fractura que solo crece y crece, porque vivimos en un país en donde la opinión se tramita, ¿no? Con gente buceando en el SECOP a ver quién le parece que tiene el contrato correcto o incorrecto, y así, por supuesto, no llegamos a ningún lado. Se tramita también con mucha polarización. Y es el espacio que los medios aprovechan también para ganar clics. Como por ejemplo esta semana, Aurora Sarabia otra vez, quinto round, una y otra vez las fotos de Benedetti, el misterio sobre la congresista que no estaba, que seguramente seguirán pasando en las próximas semanas a ver quién resuelve el acertijo. Andrés Páramo. Porque esto además, lo de acudir a los recursos legales también es entre los del gobierno. Ah, sí, por yo supuesto. te demando, tú me demandas, ¿no? Así como... Por supuesto, ya hay foto de quienes radicaron la nueva consulta popular. Tal vez cuando ustedes escuchen este episodio, otras noticias sobre esa consulta popular o sobre lo que ha pasado en el Congreso habrá sucedido. Estamos viendo que la Procuraduría abrió investigaciones, estamos viendo recursos. ¿Cómo dice la canción? O recurso legal disponible o moción de nulidad en surcos de dolores. El bien. Benedetti germina ya, Benedetti germina ya.
Oh, recurso legal disponible. Oh, moción de nulidad. Muy bien, con este Vea, himno. Por fin la cuadré en la puta letra. Gracias. Me tiré un crucigrama, pero ha valido la pena. Con este nuevo himno nos despedimos. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Bueno, lo que les dejen. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Santiago Rivas, Andrés Páramo y María Paula Martínez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar nuestra mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.